noches, gracias por atendernos. Todos estamos esperando los anuncios de mañana. La primera reflexión, por favor. Bueno, la primera reflexión es que estamos en una cuarentena muy larga y que esperamos el día de mañana que los anuncios traigan una novedad. Es decir, acá estamos con problemas económicos, con miles de comercios que están cerrando, con miles de argentinos sin trabajo, con situaciones de salud mental, con chicos que ya no tienen ganas de estudiar en sus casas y que se baja el nivel educativo, con padres y madres que ya están en una situación límite, con una economía destruida, con la salud mental muy mal, con miles de enfermos que no están yendo a atenderse por miedo. Y ahora se anuncia una nueva cuarentena o 15 días estrictos, eso es lo que se está planteando. Bueno, lo que yo creo que necesitamos saber, en el caso nuestro como dirigentes y como argentinos, es qué cosas distintas se van a hacer para que esta vez, después de 90 días de cuarentena, esta cuarentena dé resultado. Es decir, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las estrategias? El presidente tiene que ser claro a la sociedad, porque lo que no puede pasar es que sean 15 días y a los 15 días, cuando volvamos a una normalidad, volvamos a tener el mismo problema, porque acá lo que ha sucedido en esta cuarentena es que hemos ido tirando el problema hacia adelante. Está bien, no hay tantos enfermos como en otros países. No hay tantos muertos como en otros países, eso es muy importante, pero lo que se ha hecho es tirar el problema hacia adelante, nunca llegamos al pico. En consecuencia, necesitamos que nos expliquen cuál va a ser la estrategia distinta a lo que ya se hizo, porque si repetimos lo mismo vamos a tener el mismo resultado. Guadalupe. Sí, ¿qué tal, Patricia? Y con respecto a lo que se hubiera hecho distinto, siempre el gobierno se ocupa de decir que si hubiera estado gobernando Macri hubiera sido catastrófico. ¿Usted qué piensa que hubieran hecho distinto si hubieran estado ustedes en el poder? Yo no me voy a poner en el lugar de algo que no nos tocó, ni estoy planteando una situación de oposición al gobierno. Estoy hablando desde la sensación de 43 millones de argentinos, o en este caso los argentinos que viven en el AMBA y en las ciudades que están cerradas, que ven destruir su vida. Nosotros no podemos, desde el lugar donde estamos ahora, decir lo que hubiéramos hecho, porque es algo abstracto, es algo que no nos tocó. Entonces, no podemos dar una salida sin las herramientas o la información o decir qué hubiéramos hecho. Yo lo que digo es que el gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de decirnos a los argentinos qué cosas distintas va a hacer, porque ya tenemos 100 días de cuarentena. Si vamos a tener 15 días más, ¿qué quiere decir? ¿Que en 15 días va a llegar al pico? ¿Que en 15 días va a anular el virus? ¿Que en 15 días va a lograr bajar qué? Porque la curva nunca fue alta en la Argentina, siempre fue baja, ahora está un poco más alta, pero siempre fue ascendente. Nunca llegamos como en general hemos visto, los países que han salido, algunos de mejor manera y otros de peor, han salido porque llegaron a un pico y entonces empezó a bajar. Acá vamos siempre ascendiendo. Entonces el ascenso permanente, por más que es lento, se ralentizó, eso fue bueno, nos lleva a que 15 días más sea más de lo mismo. Entonces eso va a significar 15 días más de destrucción de familias, de destrucción de empresas, de destrucción de comercios, de destrucción de gente. Entonces, con otros elementos que ya estamos viendo, ya nos están informando del avance muy fuerte de la inseguridad en todo el país y en el conurbano especialmente. Entonces, necesitamos respuestas concretas. Nosotros no vamos a dar respuestas porque no nos ha tocado esta situación. Nos tocaron otras y las manejamos de determinada manera. Si nos hubiera tocado esta, podría responder esa pregunta, pero es contrafáctica.
Federico Andajasi quiere hacerle una pregunta a Patricia. Patricia, buenas noches. Aprovecho para dar una información de último momento. Me entero que acaban de liberar a los policías que habían entrado a esa comunidad QOM y le pegaron salvajemente a la gente. Bueno, acaban de ser liberados. Perdón, no, le acaban de dar prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria, sí. Estaban presos y le dieron prisión domiciliaria. Exactamente. A los policías, que eran unos cuantos, ¿no? Unos cuantos policías, exacto. Muy bien. Habida cuenta de esto y, bueno, de las denuncias por excesos, por lo menos excesos, y de las muertes que se produjeron en nombre de la cuarentena, teniendo en cuenta que usted fue víctima de toda una operación en relación con el caso Maldonado, ¿no? ¿Cómo está viviendo desde su perspectiva este avance sobre las libertades básicas? Bueno, está claro que hay mucha palabra, pero no siempre los hechos dan la razón a las palabras. El gobierno habla en contra de la violencia institucional, pero ha habido en muchas provincias muchos casos de violencia institucional probadas, porque en el caso de Tucumán apareció Espinosa muerto y asesinado por policías de Tucumán. En este caso de los QOM vimos cómo lloraba la familia en un allanamiento que además no tenía orden judicial. Es decir que, digamos, hablar y tratar de decir somos los custodios de la gente, de los derechos humanos, después en la realidad se demuestra todo lo contrario. Nosotros hemos tenido, fuimos el gobierno que menos casos tuvo de violencia institucional, de muertes de policías y de muertes de civiles. Y le quiero decir algo. En el caso hay un caso en este momento en el 1114 que el Ministerio y la Justicia debería ver bien, porque hubo un enfrentamiento entre gendarmes y criminales que salieron a los tiros, y ahora los que están, hay uno de los gendarmes, 3 gendarmes acusados. Que miren bien los casos, porque es muy fácil acusar cuando le tirotean y acusar siempre a la fuerza de seguridad. Ya salió un tuit del jefe, del secretario de Derechos Humanos, diciendo es violencia institucional. Bueno, que no prejuzgue, porque hay casos en los que la fuerza tiene que, digamos, trabajar para proteger a la sociedad, y hay otros casos que son claramente violencia institucional, como el caso de Tucumán, como el caso de los QOM, como lo que sucedió en San Luis, que en ese caso no se supo nunca nada, qué pasó con el chico que murió en la comisaría. Es decir, que tenemos muchos casos de violencia institucional y otros casos que para cubrirse, en vez de analizar bien lo que pasó, termina sucediendo que ya digamos, dejan preso a los gendarmes sin analizar lo que pasó, que enfrente tenían una banda totalmente armada de criminales que salieron a tirarle a la gendarmería. Entonces, ojo con querer cubrirse por los casos que no resolvieron bien, con aquellos casos donde las fuerzas actúan bien y a favor de la sociedad. Patricia, nosotros arrancamos el programa con Silvina Martínez dando algunos detalles, después se nos cortó la comunicación, vamos a ver si la recuperamos, sobre un intento de patear las elecciones, para patear las elecciones del año que viene. Me dicen que es ok, Silvina, pero antes de ir a Silvina, yo quería volver con esto. Esperamos un segundo, Silvina, y después le voy a pedir la opinión sobre esto también a Patricia Bullrich, porque es la presidenta de PRO, del partido, tiene un rol institucional. Pero estamos hablando de inseguridad, y yo le quería preguntar, ¿cuál es su mirada sobre las declaraciones cruzadas, encontradas entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, y Bernie, que es como que están medio descoordinados, yo no, de nuevo... Me resulta difícil de hacer una lectura de eso. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se lo digo como ex ministra de Seguridad, se lo pregunto. Lo que está pasando es que la pelea entre ellos deja a la gente sin seguridad. Porque yo todos los días estoy reuniéndome, ayer me reuní con los concejales de toda la primera sección electoral, Moreno, Merlo, San Martín, ayer me reuní con San Martín y con todos, cada uno de los lugares, por supuesto de manera virtual, y todos me dicen que la situación de la inseguridad está muy fuerte y que aumentó mucho
el narcotráfico, que están vendiendo en cada esquina, que no hay más búnkeres destruidos, que quieren que vuelva una política seria contra el narcotráfico. Entonces, me da la impresión de que es muy importante que más allá de que las fuerzas de seguridad estén hoy atendiendo, que la gente no pase, que no pase la General Paz, hay una actividad primaria de las fuerzas de seguridad que es cuidar a los ciudadanos. Entonces, si están todos metidos con la pandemia, mientras tanto le roban a la gente, claro, la matan. Yo no tengo estadísticas, porque todavía no han publicado estadísticas, pero ¿y por qué no publicaron? Bueno, porque en general la estadística se debería publicar cada 6 meses o una vez por año. Todavía no la tenemos a la estadística. Seguramente los 2 primeros meses de la pandemia bajó el delito, pero ahora está subiendo mucho. Hay muchas entraderas, hay mucho, de nuevo, criminal y chorro en la calle. Entonces, lo primero que tienen que hacer es coordinar la seguridad. Después, por supuesto, si tienen las fuerzas de seguridad, tienen que atender que la gente no se cruce o que no suba al transporte público, pero tampoco por eso abandonemos a la gente en la inseguridad total. Y esto averígüelo, porque lo que yo le digo es lo que me están pasando todos los concejales del PRO, de todas las secciones electorales, y sobre todo de la primera y de la tercera, Moreno, Merlo, San Martín. Se lo confirmo a toda la audiencia, porque el domingo vamos a hacer tenemos un informe donde hay zonas en donde los delitos están creciendo muchísimo. Por supuesto que no hay estadísticas oficiales, pero están creciendo muchísimo, están creciendo los delitos, los robos a mano armada, los intentos de homicidio, los homicidios, los secuestros. Yo no quiero generar zozobra en la población, pero están creciendo los secuestros. Pero el otro gran tema, uno de los grandes temas, es el tema de las elecciones. Porque ya se venía diciendo que la pandemia podía dar para todo. Y si pateamos las elecciones, y si no hay paso, y si hacemos otra cosa, y yo, Patricia, quiero poner en el aire a Silvina Martínez para que nos dé la lectura de la acordada de la Cámara Electoral que acaba de publicar en las últimas horas. Silvina, ¿me lo explicás, por favor? Estamos con Patricia Bullrich, así podemos darle una lectura legal y jurídica y otra política. Sí, bueno, la Cámara Electoral sacó una acordada donde establece que obviamente el coronavirus puede afectar las elecciones del año que viene, y establece armar un programa y un grupo de trabajo. En primera instancia, este grupo de trabajo va a estar conformado por miembros del Ministerio del Interior, del Correo y del Ejército, para analizar primero si va a haber que armar protocolos específicos en caso de que las elecciones se realicen normalmente, y además si se va a poder respetar este cronograma electoral. Y en segundo término, una cuestión presupuestaria. Lo llamativo de todo esto es que los considerandos de la resolución, como también la parte dispositiva, habla de un análisis a los efectos de si el COVID va a afectar las elecciones y cómo ocurrió en otros países donde se suspendieron o se prorrogaron las elecciones. Por eso es que queda este interrogante, en definitiva, si es que el gobierno o la Cámara Electoral está pensando, en caso de que el COVID afecte a la Argentina el año que viene, en suspender las elecciones de medio término. Bueno, esto lo voy a decir yo sin ninguna duda. En pandemia, con excepcionalidad, con emergencia, a cualquier gobierno le conviene patear las elecciones cuando pueda hacer lo que quiere con el Estado, con superpoderes, sin parlamento, etcétera, etcétera. Pero esto lo digo yo. ¿Cuál es su lectura, Patricia Bullrich? Bueno, en primer lugar, no es una decisión del gobierno, es la Cámara Nacional Electoral, que desde mi punto de vista es un órgano que da confianza. Yo leí la acordada, van a ser llamados los apoderados de los partidos. Hay casos en los que se han suspendido las elecciones, como es el caso de la ciudad de Río Cuarto, que tenía elecciones el 29 de marzo y han sido trasladadas. Por supuesto que a mí me parece que lo mejor es que no se suspendan las elecciones, y no creo que la Cámara esté diciendo que se van a suspender las elecciones. Lo que está diciendo la Cámara es: reunamos a las partes, reunamos a los partidos, reunamos a las ONG, reunamos al Ejército, que es el que más logística pone en las elecciones, reunamos a los actores y comencemos a reflexionar sobre el tema. A mí me parece que está bien reflexionar sobre el tema, y en un caso así, que es
diría casi un caso constitucional, porque la Constitución es la que establece que las cámaras se renuevan cada 2 años. Esto no puede ser sin una decisión de por lo menos la misma mayoría que cambia una Constitución, es decir, los 2/3 de ambas cámaras, con lo cual creo no es tan fácil. No, es que si está en la Constitución como son nuestras elecciones cada 2 años. Claro, entonces no se podría suspender. Y ustedes no quieren, elección, supongo. Bueno, depende, por supuesto. Nosotros queremos competir, pero tampoco queremos decir si el año que viene qué es lo que está pasando, no lo sabemos. Igual me parece que la acordada de la Cámara es una acordada preventiva, no está diciendo vamos a suspender las elecciones. Es lo que yo entendí de lo que leí hoy. Entiendo. Patricia Bullrich, yo le voy a pedir unos segundos solamente para que Silvina Martínez... Hay un contexto que yo lo planteo porque yo, bueno, junto con muchos otros, no me quiero poner en víctima, hay una especie de fabricación de espionaje legal, lawfare, ruido por todos lados, con un fin que es voltear causas, que es buscar impunidad y que es el operativo venganza. Silvina, vos me ibas a hablar yo le pido a la audiencia que ustedes presten atención a lo que dice Silvina Martínez, porque esto pasa todos los días. Y es un delirio, es un delirio. Están aprovechando la pandemia para hacer cosas delirantes que no entran en el sentido común. Y hay un par de abogados impresentables que, más allá de que son delirantes, van con la carpetita y van a ver si algunos jueces le pican y dicen, vamos muchachos que tenemos que ir para el lado del lawfare. Pero esto lo digo yo. Silvina, a ver qué pasó, contá. Bueno, a ver, en este caso, Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Kirchner en algunas causas de derecho de daños y perjuicios, se presentó representando a algunas personas, y acá es lo más anecdótico, ¿no? Se presentó en la causa de espionaje que inició la interventora de la AFI ante el juzgado de Martínez de Giorgi, y acá solicitó ser querellante representando a un grupo de camarógrafos y microfonistas de un canal de televisión. Vos te preguntarás qué tiene que ver con la causa de espionaje. Bueno, es lo mismo que se preguntó el juez y que dijo, señores, ustedes no están acá siendo, por lo menos hasta altura del proceso, nombrados como presuntos espiados, con lo cual no le tuvieron lugar. Pero bueno, así como hay abogados que arman causas en los accidentes de tránsito, viste que eso es muy común. Los Caranchos, una película muy argentina que la podrían ver, esa película, ahora está buena para ahora. Carancho, sí. Carancho, parece sí. que hay una industria ahora armada en relación a estos juicios de espionaje para intentar que entren por la ventana supuestos damnificados que en realidad, por lo menos en esta causa, no son tales. Y brevemente, yo te di para leer una presentación que hizo Daniel Germano. Insisto, Daniel Germano es el mismo abogado, el ex juez de la Musarela, viste que cerraban los negocios, hacían coberturas periodísticas en un canal determinado, lo tenemos todo en investigación. El mismo Daniel Germano, al que Dualde le dijo a Moyano, le dijo, che, te está comiendo la billetera, sacalo porque es un desastre. ¿Qué hizo Daniel Germanos ahora? Y por el cual le estamos pidiendo junto a nuestros abogados una pericia psiquiátrica, pero en serio, ¿eh? Bueno, a ver, Daniel Germano se presentó con la gravedad que esto implica, se presentó representando a los Moyano en la causa de Villena, en Lomas de Zamora, otra causa por espionaje, o por supuesto espionaje ilegal, salió de esa audiencia y ventiló en diferentes canales de televisión y radio algo totalmente descabellado, alegando que parte de estos supuestos espías trabajaban en la producción de la cornisa, bueno, endilgando delitos como ya ha ocurrido en otras oportunidades. La gravedad de todo esto es que es una persona que es abogada, que se presenta representando a clientes, no solamente acusando delitos falsos con hechos inexistentes, sino que la audiencia, los que lo escuchan, creen que eso es real, ¿no? Con la gravedad que eso implica, más allá de que te pueda afectar a vos, puede afectar a otras personas, con lo cual, a ver, la profesión de abogado no tiene a lo largo de su profesión, de su carrera, una pericia psiquiátrica en ningún momento, ¿no? Nosotros venimos contando con gracia determinados casos, pero que deberían ocurrir. Hay que contarlo con humor, no le quiero quitar más tiempo. No te quiero quitar más tiempo a vos, Silvina, te agradezco. Además, perdón, ya voy con Patricia Bullrich para que me haga una conclusión sobre todo lo que está pasando, sobre esta intención de búsqueda de venganza e impunidad, pero me estaban llamando por el zapatófono.
no sé, yo tengo un grupo de espías que me llama por el zapatófono y por el medio del programa me está dando información confidencial, QSL. Sí, por favor, ocúpense de Daniel Germanos. El alias de Germano es el ex juez de la Musarela, el que inventaba que los negocios estaban podridos, ¿viste? Con una cucarachita. Sí, después lo... QSL, bueno. No te escucho por el cono del silencio. Era el cono. Bueno, estamos en el cono. Gracias, Silvina Martínez. Gracias. Que divertirse un poco. Perdón, Patricia Burri, volvamos.